Mil gracias a ti. Ok, muy bien. Entonces, estamos grabando y estamos viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, cuando ustedes ingresan a la clase, ingresan por bueno, no sé si ustedes ven esto que son los cursos, las aulas virtuales. No sé, ustedes me dirán si lo ven así o no. Sí, profe, se ve igual Sí, con sí, los profe. cursos que Eso. tenemos. Y cuando ustedes entran a la reunión, se unen, o si no, entran por la camarita, si no hemos iniciado, entran por la camarita, y si no, ingresan por la que ya está activa, ¿ok? Nunca, si esta está activa, nunca entrará a porque entonces se unen a una nueva sala, ¿ok? Siempre que esté activa y esté diciendo unirse, hay que unirse a la que está activa, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que esta es la sala de chat, es como la sala de bienvenida, la sala de ingreso. Entonces, aquí arriba, yo no sé si ustedes están viendo, dice archivos. ¿Sí los ven? Sí, señora. Muy bien, entonces en ese archivo vamos a dar clic, y en ese archivo vamos a encontrar los archivos de la materia. Entonces, en este momento tienen cronograma, y aquí más adelante, quizá ahora en la tarde, van a tener todos los casos clínicos del semestre. Profe, ¿qué son casos clínicos? No se preocupen que ya les voy a explicar. ¿Listo? Pero entonces aquí vamos a tener el cronograma y vamos a tener los documentos de la materia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profe, Entonces, perfecto. siempre acá. Ahora, también vamos a tener una plataforma de Moodle. En la plataforma de Moodle también van a tener los documentos. Sin embargo, la plataforma de Moodle no quiero que vayan no la vamos a utilizar mucho, porque realmente la vamos a utilizar solamente para lo evaluativo, es decir, para los exámenes. El resto lo vamos a hacer quizá todo por Teams, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes vayan a buscar de archivos adicionales los van a encontrar en esta pestaña que se llama archivos, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando ya estamos ahí, vamos otra vez a general, y cuando volvemos a general, él vuelve a la sala, ¿ok? Oh, muy bien. Entonces, vamos otra vez a la sala, y en la sala vuelvo y vuelvo otra vez a la reunión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les quería explicar por ahora. Muy bien. Entonces, sabemos dónde vamos a encontrar los archivos. Ahora les voy a presentar el cronograma, que es el documento que tienen precisamente ahí. Y creo yo, no sé si ya lo han recibido por correo, pero si no, lo reciben hoy, ¿ok? Entonces, yo quiero que me digan si en este momento están viendo ustedes el cronograma. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, Sandra, muchas gracias. Entonces, eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, este es el segundo semestre, y ojo con lo que les voy a decir. Ustedes son el grupo número 2 de Bioquímica 1, ¿ok? Ustedes son el grupo número 2. Si les preguntan el código de la materia, el código de la materia es el código NRC 29389, ¿ok? Este es el que ustedes deben tener en su matrícula, ¿ok? Ahora, grupo 2, eso quiere decir que el horario de ustedes es viernes de 6 a 8, es decir, en este horario en el que estamos. Y quiero que escuchen muy bien. Solo y solo si podemos volver a la presencialidad, si el gobierno nacional esto permite que volvamos a la presencialidad, que no creo que este semestre ocurra, ¿cierto? Entonces, nuestra aula de clase sería la 9516, bloque 9, aula 516, es decir, 5 pisos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí todo ha quedado claro, chicos. Sí, señora. Sí, profe. Muy bien. Entonces, quiero que recuerde que ustedes son el grupo número 2, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos hoy, 10 de julio, vamos a tener la presentación del curso, la introducción, vamos a hablar un poquito del agua, vamos a hablar de átomos, moléculas, si alcanzamos. Y si no, pues vamos a tener las otras clases, las siguientes clases, que vamos a hablar de pH, ácidos fuertes, bases fuertes, fuerzas y enlaces. ¿Listo? Para en julio 31 tener el primer parcial del 20%. Profe, ¿dónde puedo encontrar los porcentajes? Aquí mismo en el cronograma. Aquí mismo en el cronograma están todos los porcentajes. Esos porcentajes deben ser iguales a los porcentajes que ustedes van a tener en el sistema con sus notas, ¿ok? Entonces, el primer parcial, julio 31, 20%. El segundo parcial, 20%, septiembre 4.
Este día, septiembre 11, yo debo reportar las 2 primeras notas que suman un 40%. El septiembre 18, que es un seminario, son casos clínicos, ya les voy a explicar qué son casos clínicos. En septiembre 18 vamos a tener el trabajo de proteínas, ¿cierto? Y en octubre 23 tenemos el parcial final, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 20, 60, 20, 40, 60, 70, ¿ok? Nos faltaría un 10% para el 80%. Ese 10% es en la nota de casos clínicos y aplicaciones. ¿Dónde están los casos clínicos? Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Listo? ¿Dónde van a tener los casos clínicos? Ahí en la carpeta de archivos, ¿ok? En esa carpeta de archivos. Sin embargo, también la voy a mandar, también los voy a mandar por correo. Pero como yo los mando por correo y hay gente que me dice, profe, no me llegaron, o profe, nunca los vi, entonces la van a tener ahí en archivos. Ojalá desde hoy. Hoy mismo voy a tratar de cargar todos los casos clínicos. La idea es que ustedes los tengan para las fechas en las que están ahí en el cronograma. Ya les voy a explicar cómo se desarrollan los casos clínicos. ¿Ok? Y el 20% restante es la nota de laboratorio. Y las notas de laboratorio las hablamos en el laboratorio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vuelvo y repito, soy reiterativa, grupo número 2, bioquímica 1. ¿Ok? Y tenemos un trabajo escrito del 10% que es en septiembre 18, para lo cual necesito que ustedes se apoyen mucho en los monitores, ¿ok? Quizá, si ustedes se dan cuenta, chicos, voy a quitar la pantalla de la que tengo en este momento y voy a volver a compartirles, pero la pantalla donde ustedes se ven ustedes mismos. Entonces, quiero que me digan si están viendo otra vez la pantalla y si se ven ustedes mismos, ¿ok? Sí, señora. Sí, ahí lo veo. Entonces, quiero que se den cuenta que aquí, adicional a ustedes, hay 3 personitas que no pertenecen al grupo. Él es el monitor, el más antiguo que tenemos. Él está desde segundo semestre con nosotros, va noveno semestre de enfermería. Es un monitor espectacular. Él va a estar con nosotros en clases. Este otro compañero lleva 2 semestres, fue estudiante mío de bioquímica 1 y bioquímica 2. Sabe cómo me gusta explicar la metodología, es muy bueno, Tomás. Lo más lindo es que son muy buenas personas. Y Juliana, ¿ok? Entonces tienen a los 3 monitores acá. Todos los monitores van a estar tanto en las carpetas como en las clases, porque ellos van a participar de clases, ellos van a estar en los casos clínicos y aparte de eso, ellos van a ser los que le van a prestar a ustedes el apoyo para estudiar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y les voy a hablar de las monitorías. Entonces, en este momento voy a mirar si tengo abierto el archivo de monitores y si no, con mucho gusto lo abro y hablamos de eso. Muy bien. Entonces, en este momento voy a abrir creo que anoche, en la noche, a su correo le llegó un documento compartido. No sé si estoy errada. Un documento compartido a su correo. ¿Alguien me puede decir si lo vio? Sí, señora. Sí, Perfecto. señora. Y se llama Registro de Reporte de Labor de Monitores, ¿cierto que sí? Perfecto. Entonces yo lo voy a compartir en este momento en mi computador, lo voy a compartir en este momento en mi computador y quiero que me digan en el momento en que lo vean y para poderles explicar cómo ustedes adquieren la información desde allí, ¿ok? ¿Ya lo ven? Sí. Muy bien. Entonces, este documento que yo les estoy mostrando es el archivo original. Este archivo original, pues lógicamente lo tengo yo porque yo fui la que diseñé la herramienta. En este archivo vamos a tener 3 monitores por ahora. Eran 4, pero la compañerita, la otra compañera que se llamaba Laura, tiene tiene un familiar muy enfermo y entre ella y una familia lo van a cuidar, entonces este semestre va a quedar muy sensible el tiempo para poderles ayudar a ustedes, ¿ok? Entonces ella realmente renunció a la monitoría. Entonces quiero que sepan que en este momento tenemos 3 monitores, ojalá completemos el cuarto, porque las plazas son 4. Entonces tenemos Juan Felipe Jaramillo, Tomás Espinosa y Juliana Giraldo. ¿Sí los ven aquí abajo? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, qué es un monitor?
un monitor, gracias Julieta, un monitor es aquel estudiante que ya ha pasado la materia, que ha tenido un muy buen desempeño en la materia y que entiende la materia y que es capaz de explicarla. Entonces, los monitores que ustedes tienen en este momento son Juan Felipe, Tomás y Juliana. Digamos que la primera parte es un poquito neurálgica para ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando no entendemos un tema? Por ejemplo, si estamos desarrollando el taller que les va a llegar, o si estamos desarrollando la parte de soluciones, o si estamos viendo macromoléculas, o si estamos viendo ya temas de bioquímica. Entonces, digamos que un día no entendimos, o estamos solucionando el trabajo de proteínas, entonces digamos que ese día no entendimos. Como no entendimos, entonces yo digo, me voy a apoyar en alguien que me pueda explicar. Cuando ustedes necesitan explicación, ustedes me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto, pero muchas veces no voy a tener capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar a un monitor. Tienen 3 monitores. Entonces, voy a explicarles con Juan Felipe. Creo que Tomás entra ahorita dentro de poco a la clase, para que lo conozcan. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Juan Felipe. Profe, ¿dónde está el correo de Juan Felipe? Acá. No sé si ustedes lo vean, pero acá está. ¿Listo? Acá está. Además, Juan Felipe también está en el canal que ustedes tienen ahí. Entonces, si ustedes quieren saber el correo de alguien, van hasta miembros y en miembros ven la lista y ahí está el correo también, ¿ok? Sin embargo, aquí en este archivo van a tener no solamente el correo, sino que van a tener el teléfono móvil. Ustedes le escriben a Juan Felipe y Juan Felipe no les contesta rápidamente, entonces ustedes lo llaman al celular, le ponen un mensajito y le dicen, Juan Felipe, yo soy estudiante de Bioquímica 1 de Enfermería de la UPB, necesito que me expliques un tema. Lo mismo pueden hacer con Tomás, lo mismo pueden hacer con Juliana, porque toda la información de ellos está aquí, tanto el correo como el celular, ¿ok? ¿Entendido eso, chicos? ¿Dónde van a encontrar toda la información? Sí, profe. Sí, Listo, señora. muy bien. Gracias. Entonces resulta que ellos tienen que cumplir un tiempo con ustedes. Es decir, ellos, así como nosotros tenemos que cumplir un tiempo con ustedes, ellos también. Entonces resulta que a ellos les vamos a reportar sus actividades. Pero no se preocupen, si ustedes no lo recuerdan, ellos se los van a recordar. Si ellos les dan una asesoría a ustedes, si ellos les dan una asesoría a ustedes, entonces ellos les van a recordar a ustedes que por favor delante de ellos gestionen su reporte de horas, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo van a hacer ustedes? Porque normalmente ustedes son los que van a recibir la asesoría. Según lo que me dicen Tomás y Juan Felipe, yo con Juliana no he hablado, Tomás y Juan Felipe me dicen que algunas veces ustedes piden asesorías entre 2, 3, 4, 5. Cuando las asesorías sean para varias personas, es solamente ese día el monitor va a llenar o va a gestionar su propio trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Digamos que él ahorita va a trabajar con nosotros en clase, entonces él entra a clase, Juan Felipe. Entonces yo busco el ID. Ahí están todos los ID de ustedes. ¿Sí los ven? Todos los ID de ustedes están ahí. Entonces yo busco el ID y solamente buscando mi ID me coloca la información. No necesito colocar nada más. Ahora, la fecha, si fuera hoy, entonces digamos que hoy es 10, entonces yo sí coloco la información 10/2020. Y el tiempo, mire que cada vez que la casillita me ofrezca una flechita es porque me da las opciones. Digamos que Juan Felipe estuvo con nosotros 1 hora. Si ustedes le reportan 1 hora, aquí se le suma 1 hora. Si más adelante le reportan otra hora, miren que acá se suman las 2 horas. Y ahí le va sumando. ¿Todo esto por qué? Porque al final del semestre ellos tienen que reportar el trabajo que han hecho con ustedes, ¿ok? Ahora, ¿de qué asignatura? Pues ustedes Bioquímica 1 en este momento. Pero si fuera el laboratorio de Bioquímica 1, pues buscan laboratorio de Bioquímica 1. ¿Entendido? Muy bien. Entonces digamos que él nos colaboró en Bioquímica 1. El semestre ustedes primero, ¿ok? Primero. Y vienen acá y dicen, bueno, y los temas también están ahí. Entonces vienen acá temas y buscan todos los temas tanto de Bioquímica 1 como de Bioquímica 2, están todos ahí, ¿ok? Todos están ahí. Entonces digamos que él nos colaboró con macromoléculas. ¿Cómo van a firmar? ¿Cómo voy a firmar? Yo voy a firmar con mi ID. Si yo fuera estudiante de Bioquímica 1,
de bioquímica 1 del grupo número 2, coloco G2. ¿Entendieron por qué les insistí con el G2, con el grupo 2? Listo, muy bien. Entonces van a colocar G2. ¿Eso qué significa? Que ustedes son bioquímica 1, grupo 2. Y esta casillita que ustedes están viendo en este momento, esta, que dice observaciones, el único que la gestiona es el monitor. ¿Por qué? Porque esta casilla la gestionan ellos para colocar los ID de las asesorías que le dan a ustedes cuando son multiparticipantes, es decir, cuando hay más de 2 personas. Entonces, digamos que un día se unieron Camila y María Camila Hernández y María Camila Montoya y le dijeron a Juan Felipe o le dijeron a Tomás que les diera una asesoría. Entonces, ese día, el que gestiona el archivo es Tomás. Y entonces, para Tomás es importante saber el ID de ustedes. Entonces, ustedes le dan el ID y él lo gestiona en esa casilla. Pero si ustedes lo recibieron la asesoría solitas, entonces son ustedes quienes deben gestionar el archivo. Para eso, entonces, ustedes lo van a tener en línea, simplemente van al link donde yo se los compartí. Realmente el archivo está también en Teams, está compartido desde la plataforma de Teams, porque traté de compartirlo por Google Drive y lo que hizo fue que me rebotó todo, porque resulta que Google Drive es el sistema que maneja la Universidad de Antioquia, es el sistema que maneja Google, y la Universidad Bolivariana está con Microsoft. Entonces, con Microsoft es OneDrive. Entonces, me tocó ponerlo en OneDrive y con eso queda cargado aquí en el Teams. Entonces, cuando ustedes entran al link, lo pueden gestionar en línea y en línea queda gestionado. Entonces, la idea es que sea uno solo, por eso les compartí solamente el link y todos ustedes tienen permiso de edición. Eso quiere decir que solo todos ustedes tienen permiso para poderlo gestionar. Ahora, en los archivos que les voy a compartir, el resto de los archivos solamente es de lectura. ¿Por qué? Porque el único que necesito que ustedes gestionen es este, pero los otros no necesito que los gestionen. Si ustedes lo necesitan, los bajan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿entendieron cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a adquirir la información y cómo tenemos apoyo de los monitores? ¿O quieren que les explique de nuevo? Profe, yo creo que quedó claro. Perfecto, te lo agradezco mucho, Sandra Catalina. Muy bien, entonces, eso quiere decir que entonces este archivo necesitamos que nos lo ayuden a gestionar entre todos, ¿ok? Listo, he acabado de compartir con ustedes. Este archivo que ustedes ven acá no está gestionado, pero el que ya está en línea, de Tomás, por ejemplo, que ya ha trabajado conmigo casi todas estas horas de esta semana, ya lleva 6 horas reportadas, pero porque se las he reportado yo. Cuando él trabaja en clase conmigo, la que reporto soy yo, ¿ok? O la profesora Julie, depende con quién trabajen ellos. Muy bien. Entonces, voy a hablar de los casos clínicos. Los casos clínicos también van a quedar cargados aquí en la carpeta del Teams, ¿ok? Ahí donde dice archivos. Les voy a presentar un caso clínico y les voy a explicar cómo los vamos a solucionar, ¿ok? Entonces, les voy, por ejemplo, a mostrar el primer caso clínico de bioquímica 1. Les voy a compartir pantalla otra vez, chicos. En este momento, pues si tienen dudas, cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar, ¿ok? ¿Ya lo están viendo? Dime. Te iba a preguntar una cosita. Es que ahorita sabiendo que estás hablando como de pH y base, ¿cierto? Y pues por el nombre de la materia. eh, de pronto no sé si vamos como de la nota que vamos a tomar, no sé si de pronto hay como muchos números, reacciones y eso. Sí, muchos. Muchos, muchos. Entonces sería mejor que tuviera como algo más bien como cuadriculado para poder hacer las reacciones, pues, porque es que en un cuaderno rayado como que no me pegan ese montón de números. O, ¿En qué sentido me lo estás diciendo? pues como para tomar nota y eso sería mejor como algo cuadriculado. Sí, si vas a tomar notas, sí, claro, eso lo decides tú, Listo, ¿cierto? profe. Dale, muchas gracias. Era solo como por si había muchas reacciones, porque es que no pega como muchos números en un cuaderno rayado, entonces era como por eso, pero ya, muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, vamos a hablar del primer caso clínico. El caso clínico lo vamos a ver estilo seminario alemán. Normalmente, cuando estamos en presencial y en forma presencial, el caso clínico lo desarrollamos haciendo una reunión, una mesa redonda, donde se escoge un moderador
y ese moderador es el que me ayuda a llevar la clase, ¿ok? Sin embargo, cuando estemos aquí en virtualidad, yo soy la que hago la moderación porque soy la que tengo las listas y sé quién es el que está hablando, ¿ok? Entonces, cuando mientras estemos en virtualidad, pues lo vamos a hacer de la misma forma que lo venimos haciendo, es decir, yo hago la moderación y ustedes simplemente lo solucionan. ¿Cómo lo vamos a solucionar, chicos? ¿Qué significa un seminario alemán? ¿Qué significa una aplicación clínica o qué significa un caso clínico? Un caso clínico es la forma de aprender, se llama aprendizaje ABP, aprendizaje basado en aplicaciones o aprendizaje basado en problemas. Resulta que ustedes van a tener casos clínicos y es ahí donde entran a ser muy fuertes los auxiliares. Resulta que ustedes van a aprender mucha teoría, pero a uno no le sirve de nada la teoría si uno no la conecta con la vida real. La teoría es muy buena y la teoría se puede quedar como teoría y nunca podrá servir si yo nunca la relaciono o nunca la hago interaccionar con lo que yo debo ver o con lo que veo en la realidad. Es decir, yo puedo ver un paciente, le puedo ver la sintomatología, pero si yo no sé qué es lo que está ocurriendo dentro del paciente, no estoy relacionando esa teoría que aprendí con el paciente que estoy manejando. ¿Ok? Entonces, la idea de los casos clínicos es un caso clínico, por ejemplo, donde ustedes tienen un caso clínico, por ejemplo, como un joven universitario, con edad entre 22 y 25, una estatura promedio, un peso, ¿cierto? Le pasó algo, su dieta es tanto, ¿cierto? Entonces, ustedes van a tener aquí un caso clínico y el caso clínico va a tener unas preguntas que lo ayudan a que se resuelva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Qué es un seminario alemán? Un seminario alemán se define como una evaluación, una conversación, una discusión de un caso clínico entre pares. El caso clínico, para los que, bueno, estoy hablando en general para la compañera que estuvo en el Hospital Pablo Tobón, cuando algunos médicos tienen un paciente muy complejo, o por ejemplo, lo voy a hablar en especial de la Pablo Tobón, que eso veo que pasa en la Pablo Tobón, los nutricionistas se reúnen con los médicos que son de cáncer, ¿cierto? Los de cancerología, se reúnen con los endocrinólogos, se reúnen con ellos y con ellos hacen conversaciones, es decir, van y llevan casos clínicos y hacen como un consenso del tratamiento que le van a hacer al paciente, ¿ok? El caso clínico que ustedes van a ver acá y con seminario alemán es como una conversación entre pares. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a consultar todo lo que puedan consultar del paciente. Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero es que nosotros somos 37 y acá no hay sino 4 preguntas para resolver el caso. Entonces yo les digo, es que el seminario alemán es una conversación. Es no solamente entender el caso clínico, ojo con lo que les voy a decir, el caso clínico tiene que llegar resuelto. Esperen, chicos, que a mi computador se le está acabando el oxígeno. Un momentico. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ustedes van a llegar con el caso clínico resuelto. Entonces, no es solamente que ustedes vayan y busquen una pregunta, sino que, ¿cómo se define la obesidad? Entonces, se queden en obesidad nomás. No, porque imagínense que el caso clínico el seminario alemán se desarrolla por participación. Entonces, digamos que un compañero de ustedes ya participó y él ya definió obesidad. Entonces, resulta que usted dice, profe, pero es que él dijo lo que yo había consultado. Entonces, eso les da pie a ustedes para saber que no pueden quedarse con una sola cosa. Entonces, yo les recomiendo, siempre que ustedes tengan un caso clínico, consulten lo más que puedan. Este caso clínico es el más sencillito de todos. A medida que vamos avanzando en bioquímica 1 y llegamos a bioquímica 2, los casos clínicos se van volviendo más complejos. Pero eso también depende porque en el primer caso clínico para ustedes es como la primera experiencia. Luego, cuando terminemos bioquímica 1, ustedes son expertos en los casos clínicos. Ustedes ya saben cómo se desarrolla, cómo participan, cómo cogen la participación. Se van a dar cuenta que para mí, más que ustedes respondan, más que eso, para mí hay otras cosas que valen un poquito más en el seminario alemán y lo vamos a ir aprendiendo. No se lo voy a decir, pero lo vamos a ir aprendiendo. Ustedes se van a dar cuenta que un seminario alemán es una estrategia de aprendizaje, pero súper buena, muy buena. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta, por ejemplo, que acá dice calcule el índice de masa corporal. Entonces alguien lo dijo.
Entonces usted va a decir, profe, pero es que él lo dijo ya. Ah, hombre, pues entonces como usted es tan creativa, usted es tan inteligente, usted va a decir, hombre, pero deben haber varias fórmulas para calcular el índice de masa corporal. Entonces yo, como un compañero puede que diga eso, entonces yo voy a averiguar cuántas fórmulas de índice de masa corporal hay. ¿En qué se diferencian esas otras fórmulas de índice de masa corporal? Ahora, yo como, por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve saber cómo se alimenta un paciente? ¿Estamos de acuerdo? A mí, ¿cómo, si acá estamos diciendo que él tiene obesidad, ¿en qué me influye cómo se está él alimentando? Entonces, ¿yo qué puedo averiguar? Ah, ¿cómo debe comer él? ¿Qué es lo que me dice a mí, Mr. Google, y qué es lo que me dice a mí el resto de las cosas, que cómo se debe alimentar él? Entonces, todo eso ayuda a que nosotros podamos conversar y discutir el caso. Entonces, para el primer caso clínico, es decir, la primera clase, vamos a tener 2 casos clínicos. En este vamos a tener uno y acá están los paraclínicos, creo que sí. Ah, no, en este no tiene paraclínicos todavía, o resultados de laboratorio, pero sí, mire, acá están los, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la idea es que ustedes cojan el caso clínico y lo desmenucen. Y con esa consulta que ustedes hagan, ustedes vayan y me muestren o nos digan a mí y al monitor si está participando, ¿qué fue lo que ustedes encontraron? Si hay algún error, lo corregimos en clase. No se preocupen, eso no les va a causar mala nota. Al contrario, vamos a aprender. Algunas veces ustedes van, preguntan, dicen, ponen, ¿cierto? Consultan, hacen aclaraciones y ustedes se van a dar cuenta que es la mejor forma de aprender bioquímica. Es la forma de relacionar lo que vamos a aprender en clase teórica con un caso clínico, con la sintomatología de un caso clínico. ¿Ha quedado entendido, chicos? ¿Ha quedado entendido? Profe, yo tengo una pregunta. Clarísimo que sí. En caso tal de que no volvamos a la universidad, ¿el seminario se haría otra vez como tú como moderadora o escogerías a otra persona? No. Si nosotros si seguimos en virtualidad, sigo siendo yo moderadora porque puedo regular quién participa, puedo regular el orden de las participaciones. Ok, ¿Listo? genial. Yo me imagino, ¿tú has estado alguna vez en un seminario alemán? Sí, profe, usted nos hizo 2 casos clínicos en el premédico el semestre pasado. Uno Ah, virtual y otro entonces en presencial. yo sí decía que esa voz me era conocida. Ok, excelente. Entonces, eso quiere decir que tú les puedes, en este momento, como ya participaste, María Camila, explícale a tus compañeros cómo hicimos los casos clínicos. Pues pues la profe siempre los da pues con mucho tiempo para que uno busque porque siempre es bastante información. Entonces, pues uno los busquen mucha información, no se queden con la primera página, busquen siempre varias, también pueden buscar en la biblioteca de la universidad, siempre aparecen también algunos datos y a la hora de llegar al seminario, pues en caso de que fuera presencial, escogen un moderador y es el que se encarga como de llevar el orden pues del seminario. Entonces él le da la palabra a las personas, termina de hablar. Siempre se preocupan mucho que porque no les va a dar tiempo de hablar, pero la profesora siempre es como tienen tanto cierto tiempo para hablar, entonces por eso no se preocupen. Y hay veces se van a dar cuenta que cuando un compañero dice algo, ustedes van a o pueden debatirlo o pueden decir que están de acuerdo y dar más información. Es muy bueno. Ya, profe. Excelente tu explicación. Eso es algo que a mí me faltó decirles y es algo que generalmente yo no lo hago porque ustedes lo aprenden a hacer con el tiempo. Y se llama una discusión sana entre pares. Eso se llama una discusión académica, es una forma de aprender académicamente entre pares. Entonces fue lo que ella les dijo de la discusión y me pareció muy bueno lo que dijiste. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya saben ustedes que para eso tienen que llegar con el caso resuelto. No es que lleguen allá, profe, yo pensé que lo íbamos a resolver. No. Desde la primera clase les estoy diciendo que hay que llegar con los casos resueltos. La pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar con esos casos resueltos? Pues en las fechas. Voy a compartirles otra vez el cronograma. Quiero que me digan si lo ven y entonces vamos a tener el primer caso clínico acá y el segundo caso clínico acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, agosto 29 y septiembre 18.
Muy bien, chicos. Entonces, eso significa que voy a dejar de compartir ya el caso clínico y vamos a empezar entonces con la introducción a la materia. Vamos a empezar a ver bioquímica, ¿ok? Bioquímica 1. Entonces, yo quiero empezar con ustedes hablando de lo que es la bioquímica. Vamos a empezar definiendo lo que es bioquímica. Vamos a empezar de entrada porque las siguientes clases van a ser un poquito neurálgicas. Antes de que sigamos, yo quiero contarles algo. Muchas veces, y yo se lo he dicho mucho a los estudiantes de medicina, gracias, bueno, les voy a contar algo. Ustedes ya saben que hay premédico, así como lo hay en la Universidad de Antioquia, lo hay en el CES, lo hay en la Pontificia Bolivariana. Muchas veces cuando los estudiantes deciden estudiar medicina o enfermería, algunas veces cuando ellos no han hecho premédico, ellos creen que no van a volver a ver ni química ni matemáticas en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, grave error, ¿ok? Grave error, porque resulta que nuestro cuerpo es totalmente químico, nuestro cuerpo es totalmente lleno de reacciones. Entonces, eso indica que nosotros vamos a ver una materia que es química, una química que es de los procesos vitales, es decir, la que explica los procesos vitales. Ustedes van a ver la química de los procesos vitales del cuerpo, pero por ejemplo, un bioquímico, un biólogo, ve los procesos químicos vitales de la naturaleza. Un agroambiental ve los procesos químicos ambientales del ambiente, ¿cierto? Del aire, del agua, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero siempre, siempre, siempre uy, ¿qué es lo que está sonando por allá? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a ver una materia donde vamos a tener mucha química, y vamos a tener mucha matemáticas. ¿Por qué? Porque la matemáticas es la ciencia exacta que nos ayuda a entender nos ayuda a entender los procesos y a cuantificarlos. Y vamos a tener que cuantificar mucho. Entonces, a partir de la siguiente clase y en los laboratorios, María Camila Hernández, por favor, pagas un momentico tu micrófono, gracias. Eso quiere decir que a partir de la siguiente clase, chicos, necesito que tengan calculadora, ojalá científica, ¿ok? Calculadora científica, tabla periódica, como estamos en virtualidad, yo les puedo recomendar una tabla periódica, pero para la presencialidad necesitaríamos tabla periódica en físico y ojo con lo que les voy a decir, María Camila y todos los que han estado en el premédico ya tienen la ficha biográfica, pero ustedes los que no han estado van a hacer su propia ficha bibliográfica. Y con eso vamos a ver los primeros temas del primer parcial, que son todos de soluciones, diluciones, pH y ácidos. Entonces, lo que María Camila y otras personitas vieron en el premédico, ustedes lo van a ver para el primer parcial. Ese es el primer parcial, más parte de eso unido a la teoría de bioquímica. Entonces, eso quiere decir que vamos a empezar. Entonces, para las siguientes clases, de aquí en adelante, se necesita calculadora, tabla periódica y ficha biográfica. Entonces, ¿qué es una ficha biográfica? Es un cartoncito cuadradito, una hojita, donde tú vas a colocar las fórmulas que vamos a utilizar para todos los cálculos que se necesitan. Entonces, la pregunta es, profe, ¿y por qué tengo que colocar todas las fórmulas? Porque muchos docentes que ustedes conocieron les decían, es que usted tiene que aprenderse la fórmula. No, conmigo no se tiene que aprender la fórmula. Conmigo usted la va a aprender a usar. Entonces, si tú sabes usar la fórmula, eso es lo que a mí me interesa. Ustedes hay estudiantes de enfermería que me dicen, profe, yo utilicé la ficha biográfica con las formulitas hasta sexto semestre. En sexto semestre ni la volví a mirar. ¿Quieren que les cuente cuál es el uso de la ficha biográfica? Ustedes se van a dar cuenta, si tienen la oportunidad, de que yo me sé todas las fórmulas de la ficha biográfica de memoria. Y hay mucha gente que dice, uy, la profe, ¿cómo es de inteligente? No. Eso no significa que yo sea más inteligente que otras personas. Lo que significa es que yo llevo utilizando tanto tiempo y llevo enseñando tanto tiempo lo mismo que ya me la sé de memoria. Lo mismo les va a pasar a ustedes cuando estén en la parte profesional y vayan ascendiendo en su carrera profesional. Ustedes se van a dar cuenta que va a llegar un momento donde ustedes se las saben de memoria porque las van a utilizar y las van a utilizar y las van a utilizar mucho, ¿ok? Entonces, eso significa,
Valentina Lomía. Llegó Valentina. Entonces, eso significa que ustedes van a tener esa ficha biográfica hasta que ustedes la necesiten. Cuando ya no la necesiten y cuando ya se la sepan, entonces en ese momento esa ficha biográfica, es más, ni siquiera ustedes la van a volver a mirar. Ustedes ya simplemente la van a dejar olvidadita por allá en el rincón de los recuerdos, ¿ok? Entonces, es un ejemplo como, por ejemplo, cuando una persona ha perdido la capacidad de caminar. ¿Cómo tiene que hacer esa persona para volver a caminar? Esa persona tiene que volver a hacer terapia, estirar sus piernas, empezar a moverlas, volver a fortalecerlas. Y cuando ya las ha fortalecido un poco, él coge una muleta o coge un caminador, ¿cierto? Y con el caminador ayuda a sus piernas a caminar. Pero cuando él ya en este momento, cuando él ya ha aprendido a caminar y ya no necesita las muletas, no vuelve a coger las muletas. Lo mismo pasa con esa ficha biográfica. Hasta el momento en que ustedes la necesiten, a ese momento ustedes ya la van a dejar de utilizar. Entonces me van a decir, profe, pero solamente la van a necesitar para bioquímica 2. Quizá, los cálculos no, pero quizá la ficha biográfica sí. Entonces, por ejemplo, para fisiología la van a necesitar, para farmacología la van a necesitar, para otras materias más adelante las van a necesitar. Entonces, por lo menos por mi materia necesito que la tengan. ¿Ustedes están desarrollando un parcial? Ah, que necesitan la fórmula. Sí, para poder saber qué fórmula es la que van a utilizar. El hecho de que ustedes tengan la fórmula no indica que les vaya a ir bien, porque usted puede tener la fórmula, pero si no la sabe usar, igual no hace nada. Entonces, es como Einstein decía, uno no tiene que aprenderse lo que está en los libros, sino tiene que analizar y aprender a interiorizar ese conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la bioquímica. Y entonces yo les voy a explicar lo que es la bioquímica y qué es lo que vamos a aprender en este semestre y en el siguiente. Este semestre vamos a ver toda la parte fundamental de la bioquímica y en el segundo semestre vamos a hacer la interacción de todo lo que van a aprender este semestre con el cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a empezar definiendo la bioquímica. Yo la voy a definir y la vamos a discutir. Vamos a discutir porque lo más importante cuando ustedes aprenden algo es que lo relacionen, ¿ok? Entonces yo le voy a dar la definición y ustedes... ¿Aló? ¿Aló, hola, hola? Catalina, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Llegaste? No, profe, apenas estoy saliendo de la clínica. Bueno, no te preocupes, Catalina. Lo importante es que la clase queda grabada, pero entonces después te tienes que poner al día. Listo, no te preocupes. Claro que sí, vuelvo a estar presente un momentico para estar enteradita como de algo de todas maneras. Sí, eso fue lo que yo te dije. Mira que no es la primera vez que me pasa, que los compañeros, los otros estudiantes salen del turno y les toca casi que ver la materia en el mismo sitio de trabajo para no perder la clase. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, gracias por comunicarte. Muy bien, entonces eso significa, chicos, eso significa que vamos a definir conceptos y los vamos a aprender entre todos, ¿ok? Inclusive, yo todos los días, siempre que discuto con ustedes, con el estudiante, algunas veces los estudiantes me dicen, profe, es que la pregunta que yo tengo es tonta, y les cuento que a veces esas preguntas tontas son las mejores, porque cuando ustedes me hacen esas preguntas, yo digo, wow, esas preguntas, aunque uno cree que son tontas, son hasta de pronto las mejores porque uno termina aprendiendo, ¿ok? Entonces, no se preocupen por preguntar, aquí estamos para aprender, ¿cierto? Aquí estamos para equivocarnos y para saber cuándo estamos equivocados y cómo es la corrección, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es la bioquímica. Resulta que la definición dice que la bioquímica es la ciencia que estudia la química, como les había dicho, de los procesos vitales, y lo más importante no es que ella estudie la química, las reacciones químicas, todas las sustancias químicas que están en los procesos vitales, en el caso de ustedes en el cuerpo, pero lo mismo pasa con el agua, con el aire, con la naturaleza, es exactamente igual, sino que la bioquímica procura explicarlos a nivel molecular. ¿Qué significa que nosotros intentemos explicarlos a nivel molecular, pero realmente ella lo que hace es explicar los procesos vitales? Entonces, resulta que la bioquímica, como ustedes la van a ver, nosotros vamos a ver una química que lo que va a hacer es aplicar al cuerpo
y lo que va a hacer es que desde lo pequeñito, desde las sustancias, desde las reacciones del cuerpo, las reacciones micro, aquellas reacciones que no vemos, pero que sí entendemos, somos capaces de entender la sintomatología que le vemos a un paciente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que desde lo micro, desde lo molecular, desde el comportamiento, desde el conocimiento de lo molecular, nosotros seamos capaces de entender qué le está pasando a mi paciente. Y no solamente entender qué le está pasando a mi paciente, sino yo cómo puedo tratar a ese paciente. Algunas personas dicen, es que la bioquímica, y ustedes lo van a escuchar, algunas personas dicen, es que la bioquímica no es importante, porque después de que yo veo la bioquímica, no la vuelvo a utilizar. Pero lo que ellos no saben es que ellos la siguen utilizando, quizá no conscientemente. Miren, les voy a contar una historia. Yo llevo dictando bioquímica clínica para médicos más o menos 9 años. 9 años, sí. 9 años, sí, señores. 9 años. Y no me pueden creer ustedes cuáles son los papás más cansones del mundo con la bioquímica. Los médicos. Lo más tenaz es que yo llego y les digo, hombre, pero increíble que usted siendo médico moleste porque su hijo está viendo bioquímica y no quiere que él vea bioquímica. Y no falta el médico que me dice, hombre, pero ¿por qué bioquímica si es que uno no vuelve a utilizar la bioquímica? Lo más tenaz es que un médico que no utilice la bioquímica, les cuento que buen médico no es. Primero. Y segundo, es que si no utiliza la bioquímica, entonces, ¿cómo sabe cómo tratar al paciente? ¿Cómo sabe qué reacción es la que está ocurriendo en el paciente? ¿Cómo sabe con qué metabolito, con qué sustancia es capaz de reversar esa reacción? Entonces, yo le puedo decir, oye, ¿qué especialidad tiene usted? Entonces me puede decir, oftalmólogo. Bueno, un oftalmólogo no vuelve a ver bioquímica porque realmente a él le interesan otros procesos y lo que sabe de bioquímica es solamente lo que le interesa en los ojos, no más. Es que yo soy ortopedista. Bueno, entonces su problema se enfocó más en estudiar lo mecánico. Pero donde ustedes lleguen a hablar con un médico internista, con un hematólogo, con un cardiólogo, con un endocrinólogo, esos médicos me dan cachucha a mí, al profesor Gustavo y a todos los que vemos a la profesora Julie. Es más, yo tengo un primo que es hematólogo y ahora está haciendo trasplantes y ese hombre me da cachucha. Lo que pasa es que un médico que maneje la bioquímica no se va a poner de profesor. Eso sí lo tengo claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a estudiar la bioquímica y la bioquímica es la química, ojo que lo estoy volviendo a repetir, es la química que estudia o que analiza los procesos vitales y los explica a nivel molecular. ¿Qué implican estos procesos? Implican la interacción o reacciones de diferentes moléculas y sustancias. Entonces, chicos, para que empiecen a aprender, la bioquímica es la química que explica los procesos vitales de la naturaleza, del cuerpo, de los animalitos, de los hongos, de las bacterias que nos infectan y procura explicarlos a nivel molecular. Pero lo más importante es que son procesos que implican interacción entre diferentes sustancias y eso quiere decir que en bioquímica vamos a aprender de macromoléculas y de metabolitos, dos tipos de sustancias diferentes. Entonces vamos a tener las macromoléculas y vamos a tener los metabolitos. Y hoy vamos a hablar de las macromoléculas. Cuando yo digo macromoléculas, estoy hablando de macro, algo que yo veo con mi capacidad visual de los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo veo, por ejemplo, el agua, por ejemplo, lo que me como, son macromoléculas. Entre esas macromoléculas, quiere decir macro, significa grandes, son grandes moléculas con las cuales el cuerpo necesita su nutrición y con las cuales el cuerpo tiene su salud. Entonces, son aquellas macromoléculas que inciden en esas reacciones del cuerpo. Vamos a hablar de las macromoléculas y yo quiero que alguno de ustedes, el que quiera, me diga cómo come, cómo come. Y María Camila, que ya me tuvo, pues ya fue estudiante mía en el permédico, yo quiero que se quede un poquito callada y no les vaya a contar todos los pecaditos que yo hago cuando como. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a escuchar cómo comen ustedes. Y quiero que entre ustedes me digan qué creen ustedes, qué es la forma más balanceada y cuál es la mejor forma de comer. ¿Qué comen ustedes? Normalmente yo quiero que alguien me diga, profe, mira, yo me levanto, yo desayuno esto, y vamos a ir explicándolo y vamos a ir conversando. Yo quiero que alguno de ustedes se anime y me cuente qué desayuna, qué almuerza, qué come. A ver, háganle, chicos. Profe, yo.
Dale, de una. Yo desayuno arepa con quesito, café, Perfecto. a veces ¿Listo? me como una tostada, un paquetico de galletas. ¡Wow! ¡Qué desayuno tan bacano! Muy bien, entonces, Catalina está desayunando arepa, lo vamos a asociar a los carbohidratos. ¿Ok? Primera macromolécula, carbohidratos. Catalina, entonces tú estás desayunando carbohidratos en la arepa, con el queso proteínas y lípidos. ¿Ok? Proteínas y lípidos. Ya vamos con 3 macromoléculas. Carbohidratos, proteínas y lípidos. Y me dijiste que café, ¿cierto? Sí, Entonces con el señora. café, Yo con el chocolate. Oh, a mí me encanta el chocolate. ¿Cierto que sí, María Camila? Me encanta el chocolate. Eso quiere decir que entonces ella está consumiendo carbohidratos con el café y está consumiendo proteínas con el café, como la cafeína. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a aprender que lo que nosotros nos metemos a la boquita tiene que ver con 4 macromoléculas, dentro de las cuales conmigo van a haber 3 y vamos a mencionar esporádicamente una, pero no la vamos a ver conmigo porque biología. Recuerden que esto es bioquímica, es la química de la biología, ¿cierto? La química de la biología del cuerpo. Entonces hay una cuarta que es muy importante, pero que realmente yo no se las enseño porque estaría invadiendo el tema de biología. Entonces ya tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿cierto? Que solamente en el desayuno de Catalina ya los tenemos los 3, ¿cierto? Muy bien. Y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que ustedes van a ver en biología, pero siempre las 4 macromoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Catalina, ¿y qué almuerzas? Cuéntanos qué almuerzas. Profe, almuerzo crema con carne o pollo, pescado, ensalada muy poquitas veces, me Uy, tomo el jugo, a veces también me como un poquito de arroz, pero poquito. perfecto. Entonces, yo quiero que me digas en la sopa qué puedes estar comiendo. ¿Qué tipo de macromoléculas de las que acabamos de mencionar puedes estar comiendo? No, pues, en la sopita cuando hago crema, entonces está la papa normal o papa criolla, auyama, Carbohidratos. Muy bien. mm, ¿Qué más? ¿Qué más? zanahoria, Por ejemplo, cuando comes la ensaladita que es poquita, ¿qué estás comiendo? lechuga, brócoli, aguacate, Uy, delicioso. tomate, menos Delicioso. cebolla. Ah, a mí me encanta la cebolla. Y todo eso que ella acaba de mencionar generalmente son proteínas y vitaminas. Muy bien, Catalina. ¿Y qué más? ¿Qué más fue lo que dijiste que almorzabas? No, ya hay el juguito Y y la carne. también el tonto, la carne o pollo o pescado. Muy bien, entonces ahí tienes la proteína, la porción grande de proteína y el juguito que tiene generalmente fruta, que la fruta es generalmente vitaminas y proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que ahí están todas las macromoléculas. Catalina, para terminar, ¿cómo comes? Cuéntanos cómo comes. En la noche ya. Sí, claro, o comes en el día. No, pues sí, claro, en la tarde de pronto me tomo un café, un capuchino con galletitas o con una barra de queso y ya en la noche sí me como una arepita con proteína y café y ya. Excelente, entonces estás comiendo carbohidrato, proteína y azúcares. ¿Estamos de acuerdo? O azúcares y carbohidratos. Ya vamos a aprender por qué azúcares y carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que alguien o la misma Catalina nos diga qué creen ustedes. ¿Es mejor comer cada 3 horas? ¿Es mejor comer cada 4 horas? ¿Es mejor que la gente coma sus 3 golpes al día? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo mejor? Porque ya se dieron cuenta que en nuestra comida están las 4 macromoléculas: los carbohidratos o azúcares, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que me digan ustedes cómo creen. Ya quiero que se den cuenta, quiero que se den cuenta que ya las estamos asociando con lo que vemos, con lo que hacemos. Entonces, yo quiero que me digan cómo creen ustedes que es mejor alimentarse. 3 golpecitos al día, 2 golpecitos, 6 golpecitos al día, 3 golpecitos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Eso es balanceado, no es balanceado? Profe, cada Profe, no, tres pues horas. así. Otra vez, una solita, por favor, una solita. Que cada 3 horas. Cada 3 horas. Sí. Eh, Julia, ¿por qué? Cuéntanos. ¿Por qué crees que es así? Porque el cuerpo necesita energía cada 3 horas.
¿Y quién te enseñó eso, Juliet? No, pues uno escucha y lee. Bueno, vamos a ver si terminamos Hay que pensando. comer balanceado, hay que comer proteínas, hay que comer los carbohidratos y todo, pero cada 3 horas. Y comer en pequeñas porciones. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué cada 3 horas? Y segundo, ¿qué es balanceado? ¿Qué es balanceado? Hay que aprender a comer, pues hay que equilibrar. Ni muchos carbohidratos, o sea, no muchas harinas. Meterle de pronto más proteínas y aunque no hay que abusar tampoco de las proteínas y Ujú. como que conociendo su cuerpo, Mm, cada uno. y yo te hago una pregunta, ¿hay alguna forma de saber, una fórmula para saber cómo yo puedo comer balanceado? Yo me imagino que sí, pero no sé cuál es. Perfecto, perfecto. Y yo te hago una pregunta, Juliet, si llegas a tener un paciente que tiene proteinuria natural, ¿cómo le dirías que coma? Ay, no, profe, yo no sé. Bueno, no interesa, no interesa. Ok, muy bien. ¿Alguien Que más quiere tenga, ¿qué profe dijo? proteinuria? Es decir, proteína alta natural. Que coma bajo en sal, no. ¿Bajo en Una qué? dieta baja en proteína. Ah, Sandra Catalina. Muy bien, excelente. Entonces, eso quiere decir que, ojo Juliet, y eso va a ser para todos. La enfermería y las ciencias de la salud no estudian enfermedades, estudian pacientes. Estudian pacientes. Y resulta que Sandra Catalina es muy distinta a Cristina, y muy distinta a María Camila Montoya, y muy distinta a María Camila Hernández, y muy distinta a Juliet Rodríguez, y muy distinta a Catalina. Entonces Catalina se comporta distinto a Sandra Catalina, y Sandra Catalina se comporta distinto a Mariana, y Mariana se comporta distinto a Cristina, y Cristina se comporta distinto a Julieta, y así sucesivamente. Entonces imaginen que ustedes van a tener cada paciente y cada paciente es diferente, pero ustedes van a atender pacientes, no enfermedades. Entonces yo les hago una pregunta, ¿cómo debe comer Sandra Catalina? ¿Igual que Cristina? ¿Cómo debe comer Catalina Calle? ¿Igual que Sandra Catalina? No, profe, distinto. ¿Y cómo vamos a saber qué tan distinto? Porque Sandra Catalina, que fue la que me acabo de decir, ella me dijo, si una persona tiene proteinuria, lógicamente su dieta es baja en proteínas, pero ella es porque ese cuadro clínico exige que ella coma así. Sí, dependiendo como el cuadro clínico de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso. Exacto. Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. No es que a mí me tengan que decir, usted tiene que comer cada 3 horas. Es más, ¿quieren que les diga algo? María Camila, estás por ahí todavía, ¿cierto? María Camila que me conoce un poquito porque estuvo conmigo en el premédico. Y Profe, bueno, Mariana. Profe, soy Mariana también. Mariana, ¿cómo como yo? Profe, la verdad, me acuerdo porque eso lo dijiste el primer día de clase. Exacto, Yo sé perfecto. que le Entonces, gusta más la manzana, creo que sí, le gusta mucho la manzana. bueno, ok. Entonces, ya vamos a ir mirando a ver cómo es eso. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo trato de comer lo más sano posible. Pero ¿saben? ¿Quieren que les diga otra cosa? Para mí el infierno, el piso del infierno está lleno de papitas a la francesa. Me encantan las papitas a la francesa. Sé que no las debo comer, pero me derrito por las papas a la francesa. ¿Quieren que les cuente algo? Yo viví en Valencia, España, porque ya estudié. Y resulta que cuando llegué a Valencia, todo tenía papas a la francesa. Todo tenía papa a la francesa. Llegué al infierno, les cuento. Entonces yo llegué y decía, ¿cómo hago para controlar la comida de papa a la francesa? Todo viene con papa a la francesa. Entonces, eso es duro, eso es duro. ¿Cómo uno es capaz de balancear? ¿Cómo uno hace para balancear su alimentación de forma sana, consciente, sabiendo que tiene al diablo al ladito diciéndole que coma cada rato lo que no debe comer? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es importante. Y eso es algo con lo que ustedes van a tener que lidiar. Entonces quiero que recuerden que son 4 macromoléculas. Nómbremelas ustedes. Otra vez. La primera, Carbohidratos o azúcares. muy bien. La segunda, Proteína. la tercera Lípidos. y la última. Ácidos Ácidos nucleicos. Listo, nucleicos. muy bien. Quiero que alguien me asocie. Profe, los carbohidratos los puedo encontrar en tal y tal alimento.
quiero que alguien me diga, los lípidos los puedo encontrar en tal y tal alimento. Háganle, chicos, empiecen. Pues carbohidratos, papas, no, yuca. Sí, yuca, papa, arroz, plátano. En Y los la pregunta que te hago, Cristina, ¿esos alimentos no tienen proteínas? ¿No tienen lípidos? Mm, Pues no sé. Los carbohidratos no se vuelven como en azúcar, si no estoy mal. Sí. Oh, Cristina, excelente. Sí, sí, señora, en su mayor proporción. Pero la pregunta que te hice es, ¿ellos no tienen proteínas y no tienen lípidos? Pues yo creería que no, no. Profe, tal No vez sé. sí, pero en una baja concentración. Muy bien, O no excelente. Mm, O no tienen. Muy bien. Eso es. La mayoría de esos alimentos que nosotros consideramos carbohidratos o azúcares, en su mayor proporción son carbohidratos y azúcares, pero también tienen pequeña proporción de proteínas y de lípidos. ¿Ok? También la tienen. Ahora, los ácidos nucleicos se forman a partir de las proteínas que yo alimente a mi cuerpo. Por eso los ácidos nucleicos no los vamos a ver tanto aquí en esta materia, sino los van a ver más en biología. ¿Ok? Ahora, yo quiero que alguien me dé el ejemplo de proteínas. Hábleme de las proteínas. La carne, carne, el pollo, pescado. Ujú. ¿Qué más? Proteínas. ¿Es lo único? Creo que Los yo lácteos diría que de también. pronto las lentejas, porque por eso es que, pues porque por ejemplo las personas que son vegetarianas cambian las proteínas, pues como la carne y eso, por lentejas, casi siempre, entonces supongo que también debe tener una buena cantidad de proteínas. En las verduras, no, profe, usted ahorita habló como algo de las verduras y de las frutas. La crema Exactamente. de maní. La crema de maní, las semillas secas. Muy bien. Entonces sí, a mí me gustan mucho las lentejas. Muy bien. Entonces eso quiere decir que muchos alimentos tienen proteínas. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Julieta fue la que me habló de las lentejas? Sí, señora. Julieta, ¿y será que si yo consumo mucha lenteja, yo Natalia consumo mucha lenteja? Es más, yo te voy a ser sincera, yo reemplazo mucho la carne por la lenteja. Pero la pregunta es, ¿la lenteja no tiene otros componentes? Por ejemplo, no tiene carbohidratos, no tendrá lípidos. Bueno, lípidos muy bajitos, realmente muy bajitos. Pero, ¿será que no tiene carbohidratos? Yo pensaría que sí, porque igual es como un grano, entonces seguramente sí debe tener carbohidratos, pero pues debe tener más proteína, pues creo yo, la verdad no sé, pero Bueno, perfecto. No, haciendo una suposición. eso, y no me interesa que lo sepas exactamente, pero me interesa que sepas que su mayor proporción es proteína. Excelente. Entonces, quiero que ustedes me digan, ya me dieron ejemplos de proteínas, y yo soy especialista y me gustan mucho las proteínas vegetales, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los lípidos. ¿En qué alimentos Profe, puedo yo encontrar lípidos? Dale, dime. esos son los que son ricos de grasa, ¿no? Como la mantequilla, el huevo. Exacto. Yo digo que son los alimentos más ricos, que son los que mejor gusto tienen, lo mejor gusto sensorial nos dan, los que nos excitan las papilas. Son esos que uno hoy dice, "Mm", así como las papitas a la francesa, que uno los ve como que se le hace agua a la boca. Esos son generalmente los lípidos. Y yo les hago una pregunta, y entonces, ¿será que si yo, por ejemplo, me como unas papitas a la francesa, las papas son papas, pero en ese caso ya son a la francesa? Entonces la pregunta es, ¿yo por qué estoy diciendo que las papitas a la francesa son lípidos si ellos son carbohidratos y azúcares? Porque tienen no, grasa. por la grasa, no. Como Muy por la bien. Por el proceso, cómo la consumo. Muy bien, excelente. Entonces, es claro para ustedes que nosotros, desde que nos estamos alimentando, estamos modificando, estamos cambiando, estamos acostumbrando nuestro cuerpo a un tipo de bioquímica, a un tipo de alimentos, a un tipo de macromoléculas. ¿Mm? Muy bien. Entonces tenemos, ojo, macromoléculas, que son carbohidratos o azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, las cuales no van a ahondar conmigo, sino con el profesor de biología o la profesora de biología. Y vamos a hablar de las otras moléculas. Resulta que todas esas moléculas que yo alimento
en mi boca, que se llama, que es realmente una maquinita trituradora y enzimática. Entonces, todas esas macromoléculas, mi cuerpo las transforma o las digiere a moléculas de más bajo peso molecular. A esas moléculas de más bajo peso molecular que vamos a aprender de aquí hasta bioquímica 2, que terminamos bioquímica 2, tenemos que saber exactamente qué es lo que pasa desde que yo la meto a mi boca hasta que yo la saco de mi cuerpo y la excreto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen esas macromoléculas? ¿En qué se convierten? ¿Y qué ocurre en mi cuerpo cuando yo me alimento? ¿Ok? Entonces resulta que esas macromoléculas, cuando las alimentamos al cuerpo, se convierten en metabolitos. ¿Cómo lo vamos a asociar? Muchachos, a ustedes les dicen, ¿cómo es tu metabolismo? ¿Lento o rápido? ¿Nunca les han preguntado eso? Cuéntenme ustedes. ¿Nunca les han preguntado eso? Sí, señora. Sí, claro. Entonces, todas esas macromoléculas que nosotros consumimos se convierten en metabolitos. ¿Por qué metabolitos? Porque son las sustancias de bajo peso molecular que actúan en el metabolismo. Entonces, asociemos metabolismo con metabolitos. Metabolitos, metabolismo. Entonces, los metabolitos son las sustancias o moléculas, ojo, moléculas de bajo peso molecular que entran y actúan en esas reacciones. Entonces, ojo, dos tipos de sustancias, las macromoléculas y los metabolitos. Ahora ustedes me van a decir, profe, ¿y cuáles son los metabolitos? ¡Oh! Hay una cantidad de metabolitos que ustedes de aquí a bioquímica se las van a aprender todas. Entonces yo quiero nombrarles algunas, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la lactosa, la galactosa, los aminoácidos, el glicerol, son metabolitos. Y la pregunta es, profe, ¿y eso es lo que vamos a estudiar? Sí, casi todo bioquímica 2 es eso. Casi todo bioquímica 2, pero cuando ustedes lleguen a bioquímica 2 ya saben por qué y de dónde vienen. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben por qué y de dónde vienen. Entonces, hoy me interesa que ustedes sepan que tenemos macromoléculas y tenemos metabolitos. Y las macromoléculas son de alto peso molecular, son de gran peso molecular. O yo quiero que ustedes me digan si ustedes ven una molécula de azúcar. Una molécula de azúcar, ¿ustedes son capaces de verla No, a la capacidad de sus ojos? no, profe. No, exacto. Entonces, por eso se llaman moléculas de bajo peso molecular. Yo no las veo, ¿cierto? Pero mi cuerpo las sensa, las filtra. Mi cuerpo es un sistema súper hermoso, súper lindo, súper divino, que mientras yo no lo afecte, mientras yo no lo malacostumbre, porque es un animalito costumbres, él es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las macromoléculas son aquellas que vemos, aquellas que nos dan como hambre, aquellas que nos dan como antojos. Todo aquello que yo vea se llama macro. Todo aquello que yo vea a la capacidad visual de mis ojos es macro, es grande. Entonces, ahí vamos a tener los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que la bioquímica, como todas las ciencias, como todas las otras disciplinas científicas, avanza a una velocidad, a la misma velocidad a la que avanzan los progresos tecnológicos. Entonces, yo y la profesora Julie, que vamos a ser las encargadas de enseñarles a ustedes bioquímica 1 y bioquímica 2, vamos a tratar de mantenernos actualizadas. Vamos a procurar hacerlo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, quiero que ustedes sepan que van a haber trabajos de proteínas, van a haber casos de estudio, quizá al final de la materia vamos a ver un caso de estudio, que significa que cogemos un caso clínico en inglés, ojo, en inglés, y lo analizamos y lo discutimos y algunas personas nos lo van a explicar, nos lo van a dar a entender. De eso se trata la capacidad de ver bioquímica, de entender el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo, cómo se comporta el cuerpo y por qué el cuerpo está así. El cuerpo es un animalito que se expresa. El cuerpo es un animalito que si usted no lo cuida, él se expresa. Si usted no lo trata bien, él se expresa. Ese es el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que para que todo esto ocurra, yo sé que muchas de las personitas que están acá me van a poder responder lo que voy a decir, para que todo lo que yo les estoy diciendo, inclusive la vida en la Tierra, se desarrolle, necesitamos de una molécula que es vital. ¿Cuál es esa molécula? Cuéntenme ustedes. El agua. Muy bien, ¿por qué el agua? ¿Qué pasa si no tenemos agua? Porque es la composición del cuerpo.
Y cuando me hablas de la composición del cuerpo, ¿qué tiene que ver el agua con la composición del cuerpo? Porque es como la parte más importante. Sí, ¿y cuánto porcentaje de agua tienes tú en el cuerpo? Sí, dime. 70%. Sí, más o menos un promedio de 70. Yo digo que entre un 65 y un 75%, que un promedio más o menos es 70. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede ser que Sandra Catalina tenga 75, puede ser que yo tenga 72, puede ser que Cristina tenga 65 y así sucesivamente, porque acá cada uno de nosotros somos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Pero más o menos un promedio en un consenso en el que se ha llegado es que es de 65 a 75, más o menos 70, ¿cierto? Un 70%. Y yo les hago una pregunta. Y entonces, si yo tengo en mi cuerpo 70% agua, ¿yo por qué veo mi cuerpo así como con esta estructura? Entonces, ¿yo por qué no soy capaz de pasar por debajo entre la puerta y el piso? Si yo pongo agua y la paso, ella se pasa. Pero yo, Natalia Gómez, no soy capaz de pasar por la rendija. Entonces, ¿por qué el agua sí lo hace y yo, que soy 70% agua, no lo hago? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacemos? Entonces, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está ese 70% que me dicen del agua que yo tengo en el cuerpo? Las células. Empezando por ahí, muy bien. Las células, ¿dónde más? En la sangre. Claro, total. En la sangre, ¿dónde más? No más. Entonces, En la grasa. total, En los todo, líquidos. todo, todo tiene agüita, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿y si yo soy 70% agua, por qué yo no puedo hacer lo que hace el agua, que pasa por debajo entre la puerta y el piso? Así no necesitaría llaves. Es más, así podríamos, mejor dicho, hacer de todo, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué no puedo pasar entre la rendija, entre la puerta y el piso? Como Pero hace, porque no somos solo ¿ah? agua, Porque porque no muy somos solo bien, agua. no tenemos solo agua, sino que tenemos todas esas macromoléculas enlazadas, interaccionando, haciendo una cantidad de cosas con el agua, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nuestra fisiología está íntimamente relacionada al agua. Por lo tanto, este líquido es tan importante que las propiedades que él tiene influyen en todo lo que mi cuerpo se expresa. Es decir, las propiedades del agua, como es un porcentaje tan grande el que tenemos, ellas influyen en las propiedades de mi cuerpo, influyen en el comportamiento de mi cuerpo. Entonces ustedes se darán cuenta que si una persona toma mucha agua, yo quiero que las personitas, y aquí empezamos con los auxiliares y las personas que tienen mucha experiencia, ¿qué pasa cuando una persona consume demasiada agua, más de la que necesita? Elimina A mucho. veces afecta. Listo, primero elimina mucho. El primer efecto es eliminar mucho. ¿Estamos de acuerdo? Y, Listo. Y la persona que me igual dice, también podría variar en las patologías que tiene la persona. Por ejemplo, una persona con una insuficiencia cardíaca podría presentar un edema pulmonar, perfecto. eh, no sé. No, Alexis, perfecto. Y ahora yo quiero que la personita me dice, a veces afecta, yo quiero que complete lo que iba a decir. Yo quiero que la personita que iba a decir, dice, a veces afecta que la salud, a veces afecta qué. ¿Qué ibas a decir? ¿Saben una cosa? Yo prefiero muchas veces, bueno, si no me van a dar un jugo natural, prefiero tomarme el agua y que me den la fruta. Y yo soy muy cansona, soy demasiado cansona con la alimentación. Entonces yo prefiero los jugos de fruta natural, ojalá sin azúcar, ojalá bien naturales, que no me le coloquen nada sintético. Y si no, mejor tomo agua. La pregunta es, ¿cuánta agua debe tomar una persona? Ahora me van a decir, profe, es que uno debe tomar más de 5 litros. No es que uno debe tomar 5 litros, no es que uno no puede tomar 5 litros. ¿Qué piensan ustedes? 2,5 No son 2 litros litros al diarios. día. Pero es que eso también Un como litro de agua diario. Eso Esperen, depende esperen, mucho. porque si a esperen, una esperen. persona le tienen que hacer diálisis y eso, pues no podría tomar tan, pues no, tendría una restricción de líquidos, no. Muy bien, Cristina, excelente, pero alguien dijo por allá, pero eso depende y se quedó como calladita. Complételo, complételo. Es que a veces afecta también,
pues, de la sangre por tomar tanta agua. Perfecto, entonces Sube la el respuesta, sodio. la Sí, respuesta ¿cuál causaría sería? como un desequilibrio en las sales del organismo, ¿no? Claro, total, total. No todos podemos tomar lo que nos dicen. No todos pueden, no todos. Si a mí me dicen, no, es que tenemos que tomar 2.8 litros al día, yo puedo decir, hombre, pero si a mí me hace daño, ¿yo por qué tengo que tomarla? ¿Cierto? Entonces la conclusión es, ¿cuánta agua tiene que tomar una persona? No, dependiendo de cada Dependiendo de su salud. Así de sencillo, dependiendo de cada paciente. Es que nosotros atendemos pacientes, no atendemos a enfermedades. Los pacientes son los que traen esas enfermedades. Pero resulta que un paciente puede tener glucosa o glicemia y otro paciente también, pero este paciente aparte de que tiene glicemia tiene hígado graso y aparte de que tiene hígado graso tiene hipertensión, pero este no, este en cambio tiene glicemia, pero aparte de eso tiene problemas de corazón o tiene hipercolesterolemia. Entonces es muy diferente tratar a este que tratar al otro a pesar de que tienen ambos glicemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo nunca voy a atender pacientes, yo nunca voy a atender enfermedades, voy a atender pacientes y tipología de pacientes, ¿ok? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿yo cuánta agua debo tomar? Si mi cuerpo es si mi cuerpo es un animalito de costumbres, si mi cuerpo se expresa, ¿cuánta agua creen ustedes que debemos tomar? ¿Cuánto debo comer yo? ¿Será que yo me debo comer 3 golpes al día, 6 golpes al día porque un nutricionista me lo diga? Ojo con lo que les estoy diciendo, que la profesora Julie fue estudiante mía de maestría y ella es nutricionista. Y ella sabe que yo enseño así. Y yo les digo, entonces yo voy donde un nutricionista y el nutricionista sin pesarme, sin analizarme para clínicos, o pesándome y midiéndome solamente la grasa que tengo en el cuerpo, solamente con eso ya me hace una dieta. Pues yo voy donde un nutricionista que me haga eso y yo le digo, hombre, yo no vuelvo donde usted, porque usted no está mirando si yo tengo glicemia, si tengo proteínas, si tengo... No, si es que yo me tengo que alimentar de acuerdo a como mi cuerpo se exprese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a mí yo voy donde un nutricionista y me dice, no, mire, es que la forma de comer es esta, y me da simplemente una hoja y me dice, listo, entonces yo no vuelvo donde ese man, o donde esa nutricionista. ¿Por qué? Porque lo primero que va a entender es que es una persona que está acostumbrada simplemente a que todo el mundo es igual. Entonces yo no vuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que yo no debo tomar 2.8, 2.5, que yo debo tomar lo que mi cuerpo me pida, que yo debo tomar con lo que mi cuerpo se sienta bien. Yo debo alimentar a mi cuerpo de la mejor manera posible, de la manera más consciente posible, pero no es porque a mí me digan, es que usted tiene que tomar 3 litros de agua, y usted diga, no, pues que a mí no me entran 3 litros de agua, pero me los tengo que tomar así me entren en reversa. Ah, no, ¿estamos de acuerdo? No, porque es que mi cuerpo se expresa. Si mi cuerpo necesita agüita, nos seca los labios, nos da sed, ¿cierto? Entonces yo debo tomar el agüita que mi cuerpo pide, yo debo tomar el agüita que mi cuerpo necesita, que mi boca esté húmeda, pero que yo no esté sintiendo sed, que mis labios no estén resecos, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi cuerpo me está pidiendo, nosotros tenemos que aprender a entender el cuerpo. Si nosotros, ojo con lo que les voy a decir, aprendemos a entender nuestro propio cuerpo, somos capaces de entender lo que las personas nos dicen cuando sienten algo, cuando el cuerpo les expresa algo. Entonces esa persona le va a decir, ay, es que mira que es que yo estoy sintiendo un ardor y que no sé qué, que no sé qué cuántas. Usted va a empezar a asociar que el cuerpo se está expresando. El cuerpo nunca, nunca se queda callado. Una cosa es que nosotros lo entendamos, ¿ok? Entonces, como ya hablamos de que el líquido vital, ¿cuál es el gas vital para nosotros los animales aeróbicos? ¿Cuál es el gas vital? Así Oxígeno. es. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que como ya sabemos que el agua es la molécula vital y ya sabemos que el oxígeno es el gas vital, ojo, también tenemos sustancias sólidas vitales, también tenemos una cantidad de cosas, pero yo quiero que ustedes sepan que como el agua está tan íntimamente relacionada a nosotros, la próxima clase nos vamos a dedicar al agua y apenas veamos todas esas grandes características del agua. Yo voy a empezar a hablarles de algunas propiedades del agua, de algunas características muy buenas del agua ahorita, pero en la próxima clase la vamos a ver así de forma corta, porque resulta que vamos a empezar a ver soluciones, porque nuestro cuerpo son puras soluciones, puras soluciones. Yo quiero que ustedes sepan que el agua, primero el agua, tiene como principal característica que es el componente principal de nuestro cuerpo y de los seres vivos, de las ranitas, de los sapitos, de los animalitos, de las vaquitas, de las plantas, de todos. No es exclusivamente de nosotros, es de todos los animales, ¿ok? Ahora,
es indispensable para la vida. Si yo no consumo agua, lógicamente, cierto, estoy grave. Una persona dirá, pero es que yo no consumo agua. Ah, pero es que toma jugo, toma té, toma una cantidad de cosas que vienen diluidas en agua. Entonces sí toma agua. Toma sopa, come sopa, hace una cantidad de cosas que tiene agua. Ahora, es la molécula más abundante porque tiene del 65 al 75% del peso corporal. Entonces yo por ejemplo, le hago la pregunta, Santiago, ¿tú cuánto pesas? Santiago Arango, ¿cuánto pesas? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, Santiago no nos contesta. Entonces vamos a preguntarle a Alexis. Alexis, ¿tú cuánto pesas? Estoy en este momento en 92. 92. Eso quiere decir que del peso de Santiago, el 70% más o menos es agua. Entonces, de lo que él pesa, 64.4 kilogramos son agua. Eso quiere decir que es una cantidad abundante y que el resto de lo que tiene Alexis en el cuerpo ya son macromoléculas. Entonces, carbohidratos, proteínas, lípidos, nutrientes, micronutrientes, oligoelementos, hierro, potasio, magnesio, calcio, ¿cierto? Una cantidad de cosas, pero el 64.4% de ese peso es agua, ¿ok? Entonces, resulta que como estas moléculas, que lo vamos a aprender en la clase que viene, tiene propiedades químicas únicas y sorprendentes, yo les voy a contar algo. Yo soy apasionada por la fotografía, a mí me encanta la fotografía y me encanta ir a los nevados. Entonces, ¿saben qué ocurre en un nevado? En un nevado yo veo el agua como vapor, veo el agua como en un lago, es decir, líquida, y la veo también en hielo. ¿Cómo es posible tener una misma sustancia en los tres estados a ciertas condiciones? ¿Cuál otra sustancia es capaz de hacer eso en la naturaleza? ¿Qué otra sustancia es capaz de demostrarse en sus tres estados en en iguales condiciones? Ninguna. ¿Por qué? Porque tiene propiedades químicas y físicas únicas y sorprendentes. Y por eso es que ella, mal llamada, digo yo, pero bien llamada también, le decimos el solvente universal. Entonces yo quiero que alguien me diga, ¿por qué será que le llamamos el solvente universal? ¿Por qué será que nosotros le llamamos a ese líquido el solvente universal? Alguien, no se queden calladitos. Porque se mezcla con todo. Porque casi todo se diluye en agua. Exacto. Entonces, casi todo, muy bien dicho, casi todo se diluye en agua. Eso quiere decir que no es verdad que sea el solvente universal, pero quiere decir que tiene que tener algo que le dé esa calidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que dicen, hombre, es que tal persona es el hombre más rico del mundo. Y la pregunta es, ¿pero más rico del mundo versus quién? ¿Cierto? Aló, aló. Entonces le dicen a uno, tal persona es la más rica del mundo. Y yo digo, pero más rica del mundo versus quién, ¿cierto? Versus qué. Entonces la pregunta es, espérenme un momentico, chicos, que una chica me dijo que ya tenía problemas de internet. Muy bien, entonces eso quiere decir que vamos a entender. Dime. Qué pena, la interrumpo. ¿Esta clase va hasta qué horas? Sí, es eso. ¿Hasta las 8? Ah, listo. Pero luego continuamos igual con usted, ¿cierto? Sí, pero en la otra... A las 10. ¿Pero para el laboratorio me estás diciendo? Sí, pues vamos a continuar un rato más con usted ahora de 10 a 12 o cómo es. Sí, nos vamos a ver, pero cada uno en el aula. Es decir, ahorita nos desconectamos y yo me conecto solamente con los del aula de 8 a 10 y luego me conecto con los de 10 a 12. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Entonces Muy va a estar conectada hasta las 8. Listo, muy bien. Entonces eso quiere decir, ya vamos a terminar de todas maneras. Eso quiere decir que el agua tiene mucho que ver, las propiedades del agua tienen que ver mucho que ver con lo que mi cuerpo diga, con lo que mi cuerpo exprese, ¿ok? Entonces, para terminar, chicos, yo quiero que ustedes me digan qué soluciones tenemos en el cuerpo, porque resulta que la segunda y tercera clase es solamente soluciones, pero quiero que me digan de soluciones que tenemos en el cuerpo, porque el solvente es el agua. Nómbrenme soluciones. Lípidos. Lípidos, pero a ver, más que la macromolécula es soluciones, es decir, ¿qué soluciones ves tú que tienes en el cuerpo?
¿Qué soluciones ves tú que tienes en el cuerpo? Sobre la saliva, no. ¿La qué? La saliva. No te escucho bien, qué pena. Sobre la saliva. Muy bien, la primera, perfecto. La Entonces, sangre. El sudor. sangre, perfecto, esa es otra. La pregunta que yo les hago, ¿cómo entienden ustedes una solución? Para terminar, ya nos vamos a ir. ¿Cómo es una solución? ¿Qué es una solución? ¿Qué es una solución para ustedes? Unión de varias cosas. Claro, ¿como cuáles? Por ejemplo, hablemos de la saliva. El que me dijo la saliva. ¿Qué tiene la saliva? ¿Qué tiene la saliva? No tiene nada. La saliva es pura agüita. Sal. Sí, sí, tiene salecita, pero no es la sal que yo llamo cloruro de sodio, tiene otro tipo de sales. Muy bien, tiene salecitas. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, el colesterol sería una solución, ya que No, sería como un esteroide, no, con una... el colesterol es un tipo de molécula que se asocia con los lípidos, ¿ok? Que se asocia con los lípidos. Profe, Entonces, la orina no sería una solución. claro, muy bien, explícanos, háblanos algo de la orina para irnos. A ver, danos la finalización. ¿Qué tiene la orina? ¿Cuál es el solvente principal? El agua. Así es sencillo. ¿Y qué componentes puede tener la orina? Profe, yo creo que tiene como amoníaco, algo así. Es como lo mismo que tiene la tintura, creo. Sí, se llama urea, muy Y no bien. tiene que ácido Ácido nucleico. úrico. Eso. Ujú. ¿Qué más? Creatinina. Muy bien, tiene creatinina. ¿Qué más? Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Proteinurias. Pero, no, una cantidad de cosas. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar la clase hasta este momento. Vamos a dejar de grabar, ¿cierto? Porque el video se nos pone muy pesado. Y lo que yo quiero que ustedes sepan, ya